Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Les damos la bienvenida hoy, una vez más, a su programa Luces para el Alma. Otro momento que aprovechamos para revisar importantes aspectos de nuestras vidas, de nosotros los seres humanos, en lo relativo a la espiritualidad, desde el punto de vista de la doctrina espírita, que ha llegado para brindarnos el renacer del cristianismo, con explicaciones filosóficas, científicas y morales. Doctrinas que nos educa con racionalidad la necesidad de la fe y de la esperanza, hacerlas acrecentar en nuestras vidas. Gracias a todos ustedes por su compañía. Hoy, en compañía de nuestro asiduo asistente e ingeniero Alex Osorio Barone. Bienvenidos a una nueva emisión. Después de estos días que no tuvimos emisiones por los eventos que estuvimos realizando en nuestra casa espírita. Y les deseamos una feliz tarde hoy con este nuevo título en su programa de Luces para el Alma. Despierte y sea feliz. Exacto, Alex. Y quien les habla, Axel Reynolds. Hoy les traemos, como bien les decía Alex, un tema interesante, lleno de conceptos que despertará el interés en los cambios que debemos realizar y propiciar en nuestras vidas. Despierte y sea feliz. El título de hoy es una invitación a revisar el objetivo de nuestra existencia, la razón de ser de nuestra vida y una propuesta de la vida distinta para entender la necesidad imperiosa de aprovechar de mejor forma esta existencia, estas cortas estadías nuestras en la tierra. Hemos tomado como directriz para el programa de hoy el libro Despierte y sea feliz, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, de la mentora espiritual Juana de Ángelis, donde encontramos el siguiente comentario de este espíritu de luz. Nos dice textualmente: el Evangelio del Señor nos advierte que en los días futuros previstos por Él, el dolor alcanzaría dimensiones inimaginables, arrastraría a multitudes al abismo, a la desesperación, y lograría que el delirio y el desequilibrio perturbaran a la humanidad. Hoy vivimos esos días anunciados sin ningún retoque ni disfraz. Se anuncian las horas graves de la transformación de los hombres, del cambio vibratorio del planeta. Nadie se engañe ni engañe a otros. Con estas palabras nos abre las ideas para tener la claridad perfecta de que estamos viviendo momentos de transformación. Esto quiere decir que la doctrina espírita viene a educarnos al respecto y que vivimos momentos de transformación en la tierra y que tomar conciencia de ello se traduce en una necesidad para aprovechar y cambiar nuestra posición ante la realidad de que somos espíritus inmortales. Revisaremos entonces hoy a continuación ese sueño en que nos encontramos muchos de nosotros dormidos, que vivimos dentro de lo material, sumergidos en una atmósfera física y psicológica sensorial, olvidando que esto que vivimos hoy es transitorio y que aquellos que estamos apegados a lo material y a la satisfacción de los sentidos, a explotar el gozo de lo físico, eso nos hace infelices. Entonces comencemos con el tema, Alex, ¿no? Así es, Axel. Es un llamamiento a la observancia mejor de lo que nosotros entendemos como felicidad. Entonces comprendemos que el hombre y la mujer contemporáneos se encuentran seducidos en su gran mayoría por las ambiciones desmedidas, localizados en el poder y lo que esto a su vez proporciona, el lujo, el ocio, el gozo. Entonces, en esta actitud se permanece adormecido para las grandes realizaciones espirituales. Es decir, que se desenfoca el ser humano de su trascendencia, de su realidad. Estas son consideradas, entonces, lo que es esencial para el espíritu es considerado de secundaria importancia en la vana suposición de que
pueden remediar la situación íntima a cualquier instante. Transfieren el pensamiento y la emoción hacia el exterior con grandes prejuicios de la armonía interna. Entonces vivimos, la gran mayoría de la humanidad, estamos ahí debatidos entre lo que somos y lo que nos gustaría ser. Y entonces anhelamos más el parecer que el ser, porque esto satisface nuestros sentidos. Entonces las preocupaciones y anhelos del hombre y la mujer de hoy giran en torno a los valores materiales y suponiéndose equivocadamente personas especiales. Nos suponemos eso y pensamos que estamos inmunes al sufrimiento, alejados de las aflicciones y acontecimientos desagradables. Anestesiamos todo nuestro ser, nos olvidamos de los fenómenos biológicos y de los sucesos morales inesperados, la muerte y de su paso por cada uno de los hogares que se forman en la tierra. Entonces vivimos en un proceso de ilusión. Ese es el entorno nuestro. Y entonces vivimos distraídos en los juegos de las ilusiones. Entonces vivimos pensando más en el deleite, del placer, distanciados de compromisos y responsabilidades con la vida, quien aguarda pacientemente el momento de convocarnos a todos hacia la realidad superior, desde donde venimos y a donde obligatoriamente, de manera imperativa, estamos convidados a retornar. Entonces, muchos de nosotros suponemos que la alegría no tendrá término y que las concesiones de que nos hacemos depositarios no tendrán fin. Es una pobre capacidad de mirar a la vida con respeto. ¿Y qué pasa cuando somos llamados a todo este proceso, cuando nos sacan de esa área en que vivimos, de confort, de placeres, de búsqueda insaciable, los cuales se dan precisamente con los acontecimientos menos felices de lo cotidiano? Enfermedades, ingratitudes, desengaños, en fin, muchas de estas situaciones que forman el panorama de la tierra por ser un mundo de expiaciones y pruebas. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos anestesiados en la búsqueda constante de placeres, en la búsqueda constante de deleite físico, desestructurados emocionalmente de nuestra realidad existencial? Y nos toman estos acontecimientos sin la preparación para cómo afrontarlos, cómo entrar para saber enfrentar las situaciones donde se nos exige y se nos pone a prueba la inteligencia, la resistencia. Y entonces es que cuando caemos en la amargura, en la rebeldía, detestamos, odiamos, caemos en resentimientos y en las famosas fugas espectaculares, como nos menciona nuestra querida Juana de Ángelis, nuestra mentora, esas fugas que están localizadas en los vicios, en las pasiones, que inevitablemente, de manera directa o indirecta, conducen al hombre al suicidio. Entonces, este es el panorama y queremos en la tarde de hoy, en estos minutos que queremos compartir con ustedes, cómo enfrentar esto, cómo despertamos de estas situaciones. Entonces, nos preguntamos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Exacto. ¿Qué nos falta para despertar nosotros de este adormecimiento físico, viviendo en los goces y los placeres, como bien nos describió Alex ahora, ¿no? Nos falta a nosotros ahora, en la actualidad, mucho. El conocimiento y la vivencia de la doctrina de Jesús. Estamos confundidos por fórmulas vacías, sin significado espiritual, sin una profundidad del ser. La perfecta lección de amor que nos dejó Jesús, lección de amor profundo, de preocuparse por los demás, de servir a los demás, lo desconocemos. Y eso sí va a llenar realmente nuestras vidas. Hoy encontramos que esas vivencias de Jesús están ampliamente repetidas y difundidas por las redes sociales. Vemos a diario cómo nos llegan mensajes de Jesús, de la vida de Jesús, de la forma de cómo Él vivió ese periodo. Pero, ¿cuál es el gran problema? De que nos llegan, las vemos
las leemos, pero no las vivimos. Es decir, es poca vivida la doctrina de Jesús. Y ella misma, esa doctrina de amor bastaría para alterar el paisaje moral de todos nosotros, proporcionándonos la felicidad que necesitamos, el despertar que necesitamos. La alegría que vemos a nuestro alrededor, eso de las fiestas, los yates, los viajes, el deleite en los conciertos, es una alegría ruidosa, voluminosa, de exposiciones festivas, los grandes carnavales, los más grandes campeonatos de gozo que vemos nosotros en diferentes países, pero que en realidad ofrecen poca armonía al ser humano, para tranquilizar su espíritu y que volque todo su interés a mirar a su adentro, una introspección para encontrar la parte espiritual. Entonces vemos que seres vacíos deambulan en todas las direcciones, viajeros que perdieron el sentido existencial, se animan a irrealidades para huir de sí mismos y de los otros. Todos esos viajes llenos de bullicio, de ruido, gastando mucho dinero en satisfacciones personales, en satisfacciones y placeres físicos, no son más que huidas, que esa partida hacia la realidad, hacia lo que es irreal, buscando. El hombre tiene vacíos porque está buscando lo que tiene dentro de sí mismo, inclusive buscando en los otros lo que no encuentra en él. Por eso hoy tenemos que hablar del despertar, el despertar de eso físico, de esas sensaciones, de ese gozo, del placer. El espiritismo llega en este momento difícil, en este momento grave, como respuesta del cielo, ofreciendo consuelo y directrices con la preparación y las luces que proporciona la paz. Es necesario que haya un despertar. Por eso hoy nuestro programa lo hemos denominado, como bien el título del libro, Despierte y sea feliz. ¿Hacia dónde? Hacia los valores de la inmortalidad del alma, a fin de que podamos conseguir la identificación que nosotros mismos, con nosotros y con el bien, con el servicio. Aprovechar esta existencia que tengamos y cada una de ellas para evolucionar, para que nuestro ser crezca. Es el despertar de la conciencia que nos habla Juana de Ángelis en este libro. Cada uno de nosotros desarrollará etapa por etapa determinados valores que nos serán innatos. Nosotros en cada existencia desarrollamos virtudes, valores, adquirimos una pequeña parte de ellos a veces, pero nos sirven para nuestra próxima existencia. Las cosas buenas que adquirimos no se pierden. En una oportunidad que tenemos ahora de perfeccionarnos, nos vamos a perfeccionar y ahora lo vemos como se ha desarrollado de manera eh, fantástica la inteligencia en la parte tecnológica, pero también debemos desarrollar el sentimiento. Más adelante veremos que todos podemos desarrollar actitudes artísticas buscando la perfección que resume la adquisición de todos los bienes intelectomorales. Pero antes vamos a encontrar incomprensiones. Por eso las dificultades que vivimos, Alex, ¿no? Tenemos incomprensiones en todas partes. Presente la doctrina espírita vive incomprensiones porque exige cambios, exige estudio, exige modificaciones de comportamiento. Entonces hablemos un poco de estas incomprensiones, ¿no? Así es, Axel, y tocaste unos aspectos interesantes porque el hombre, nosotros, los seres humanos, cabalgamos distraídos de esa realidad superior de la inmortalidad del alma. Entonces, como venimos arrastrando pesadas cargas de nuestro pasado conflictivo, porque la doctrina espírita nos da esas luces acerca de la reencarnación, que no es un concepto nuevo, pero que sí viene a afirmar y a esclarecer al respecto. Entonces cargamos ese pesado bagaje de situaciones no vividas de manera correcta que causaron frustraciones y circunstancias penosas en nosotros. Por lo tanto, ninguna persona logra vencer esta jornada terrestre sin encontrar todos estos tropiezos e incomprensiones, incluso en sí mismo, en sus luchas íntimas, sin enfrentar esos obstáculos necesarios para su proceso de iluminación. Y el primero es nosotros,
el yo, porque estamos muy concentrados en nuestra personalidad, en cómo nos mostramos, siempre queriéndonos presentar bien ante el mundo, pero con situaciones íntimas no resueltas. Y entonces nos vamos a tropezar con la envidia de los demás, esta que estimula comportamientos agresivos que provocan situaciones insostenibles y la envidia nuestra. Porque tenemos que reconocer que todas estas situaciones parten del ser, de nosotros, que no están aún resueltas. La competencia malsana aumenta con todas estas situaciones, el coraje para derrumbar al aparente adversario, la malicia con la que vemos las situaciones, poniendo la sospecha, esparciendo la calumnia, todas estas situaciones que vamos a encontrarnos se vuelven obstáculos en nuestro progreso, nuestra transformación. Y es ahí donde se encuentran los méritos de, de lo que alcanzamos en la tierra. Y que gracias a Dios contamos con el libre albedrío para poder tomar decisiones. Esa lucidez de conciencia para incorporar parámetros de bien, para establecer lo bueno y lo malo y siempre escoger el bien. Es una de las grandes características que se presenta en el ser humano y que Dios nos ha otorgado para nuestro progreso moral. Porque somos portadores de mucho progreso intelectual, como bien lo expresaba Alcel hace un instante, pero nuestro progreso moral aún todavía es muy pobre. Entonces, estamos propendiendo por promover ese progreso moral, y todos los que se encargaron de hacerlo en el pasado y en el presente se han encontrado con todas estas incomprensiones en sus contemporáneos. Entonces no es nada nuevo. Jesús lo enfrentó y se seguirá enfrentando, como nosotros los enfrentaremos. Los santos sufrieron en carne propia todas las situaciones que nosotros conocemos por la historia, todos estos hombres que quisieron transformar y que de una u otra forma han transformado la tierra con su ministerio de bien, se sacrificaron por nosotros para que pudiésemos conquistar los ideales elevados, superiores, de grandeza, de que enaltecen al ser humano. Entonces, nosotros los seres humanos que nos encontramos encarnados en la tierra, no somos indiferentes a estas situaciones, y cuando empezamos esta tarea de transformar, de cambiar el paradigma de lo que es realmente la felicidad y ir en su búsqueda, vamos a enfrentar también los obstáculos de aquellos que tampoco querrán vernos felices. Sí, por eso recordamos esas palabras hermosas de Juan Ángeles, donde nos advierte, o más bien nos enseña, nos instruye, que nadie conseguirá caminar en paz en medio de la multitud, porque es allí en la multitud, en el roce social, que más adelante vamos a hablar un poco de eso, donde vamos a encontrar las complicaciones que tenemos y donde tenemos que aprender a manejar nuestros sentimientos y nuestros actos. Ella nos recomienda que perdonemos a nuestros perseguidores. Ellos ya son felices en razón a lo que cultivan en su medio, en su poder, en su interior, de lo que realmente son. Los que apedrean solo realizan la tarea de agredir. Sé tú, nos dice Juan Ángeles, quien avance, comprendiendo. Todo mal que te hagan no te hará mal. Por el contrario, te promoverá al peldaño superior si supieras enfrentar la situación. Tu ejemplo de humildad será para ellos un llamado a la renovación. Aquellos que te persiguen, que te acusan. A la paz, no le detengas ni te entristezcas delante de las incomprensiones. Por eso, cuando no nos comprendan, cuando nuestra verdad espírita es divulgada y no entendida o no comprendida, pues simplemente prosigamos. Prosigamos porque el mundo, como bien decía hace un minuto, vamos a vivir en la multitud, con las personas, con la sociedad, con eso que ahora Alex mencionaba, con la envidia, con la maledicencia. Y eso nos va a llevar siempre a enfrentar las tentaciones.
tentaciones. Nadie crece moral y espiritualmente sin la presencia mortificante de la tentación, nos enseña Juana de Ángeles. Ellas, las tentaciones, son las piedras del camino, creando impedimentos para el progreso. Son las espinas clavadas en las carnes del corazón que hieren constantemente. Por eso el título de hoy, entender que existen tentaciones y que tenemos que trabajar con ellas para poder despertar las tentaciones que conducen a la irritación, a la respuesta inmediata, esa que es agresiva por nuestra parte. No son en su mayor parte aquellas que hacen arder las emociones profundas y se presentan como tormentos ocultos de los sentimientos que tenemos por dentro, muchas veces guiados por el sexo, por los vicios y otras desviaciones que traemos de vidas pasadas, ¿no? Entonces, la vida sin tentaciones o, o examen de evaluación moral, ¿qué es eso? La tentación es un examen nuestro de evaluación moral, perdería todo sentido, todo colorido y su motivación de crecimiento. Es decir, cada vez que nosotros enfrentamos las tentaciones con paciencia y resignación, con el espíritu lleno de paz, ellas nos ayudarán a vencer las limitaciones, el egoísmo y la presunción orgullosa que tenemos muchos. Entonces nos dice Juana de Ángeles, descúbrete frágil como realmente eres y adquiere con las tentaciones las fuerzas de ser resistente contra la inferioridad que aún existe en nosotros mismos. Entonces las tentaciones llegan para eso, para mostrarnos que cada vez que hay una victoria ante la tentación, en esta área de las tentaciones, será una conquista para una tentativa más valiosa. O sea, cada vez que enfrentamos una tentación y la vencemos, nos fortalecemos. Jesús fue tentado, enseñándonos que si la tentación es un fenómeno humano, la resistencia contra el mal es una conquista divina. Bonito esto, ¿no? Nos enseña Juana de Ángeles. Entonces, vemos que necesitamos entender esto para poder seguir creciendo, para despertar. ¿No, Alex? Así es. Ama lo que te tienta. Es una invitación que nos hace José Antonio, nuestro guía de la Casa Espírita, y indicándonos con esto de que la tentación no está fuera de uno, sino está dentro de uno, porque lo que nos tienta son en nuestras tendencias, lo que no hemos aún solucionado, lo que aún se muestra como un desafío, de lo que aún somos portadores y que está enmascarado allí, latente en nuestra vida, y que por eso hemos renacido, por eso nos encontramos viviendo en la tierra, por eso nos encontramos viviendo todas estas situaciones, porque la reencarnación es la única oportunidad para solucionar todo ese conjunto de situaciones aún no vividas de bien en nosotros. Y Dios nos da la oportunidad de renacer en la carne para poder sanarnos, para poder curarnos. Entonces nuestro cuerpo en realidad es un depurador. Entonces nos manda a vivir en una vida social, porque somos seres gregarios y nos buscamos porque necesitamos de esa vida social. Y entre es una de esas valiosas conquistas del ser, estar aquí. Por eso no podemos detestar aquello que nos tienta, porque es el contacto con los demás seres que podemos evolucionar, porque todos necesitamos de alguien. Entonces, el ser se destaca en la vida social. La relación con los otros seres nos están capacitando para desarrollar esas actitudes que están adormecidas en nosotros y que no podría ser de otra manera. Cuando el individuo se aísla, cuando evita la convivencia con las personas, permanece bajo la instigación de esas pasiones que no se pueden controlar, esas pasiones primarias inherentes a todo ese proceso evolutivo
y en las cuales predomina el egoísmo, responsable único de las innumerables disturbios de nuestro ser. Allí radica el triunfo que hace la conquista del self, del yo profundo, es sobre el egoísmo, que interpreta todo, que todo lo pregunta, todo lo cuestiona y no nos deja ser auténticos, de trasladarnos hacia esa realidad superior. Y entonces, cuando nos aislamos, eh, la soledad esa a la que nos entregamos proporciona por lo general una visión distorsionada de la realidad y nos embrutece, no nos deja, nos causa una pérdida de visión y se pierden todos los valores sociales en los cuales se expresan las leyes del progreso moral. A medida que el ser va descubriéndose, percibe mejor la necesidad de relaciones sociales más estables, más trascendentales y no basadas en el interés, porque una vez aparece el interés, todas las situaciones nuestras se confunden y se pierde la perspectiva de vida. Entonces, queremos invitarlos hoy ya para ir concluyendo nuestro programa del día de hoy a esa búsqueda incesante, a no desesperarnos y a intervenir con todas nuestras fuerzas, con nuestra fuerza de voluntad hacia la conquista de valores superiores, del reconocimiento de nosotros mismos. Hemos conquistado el espacio exterior, hemos convertido vergeles en desiertos y desiertos en vergeles. Hemos cambiado la panorámica de diferentes pueblos y ciudades. Hemos pasado de comunicarnos por telegramas a hacer comunicaciones instantáneas. Sin embargo, el hombre contemporáneo marcha aún confundido, sin encontrarse y sin conquistarse a sí mismo. Marchamos aún por los automatismos de la vida, trastocando todo, sin entender cuál es nuestra realidad. Hemos perdido el sentido de nuestra realidad superior por permanecer acomodados en la búsqueda de placeres que nos dejan vacío una vez estos pasan. Pero aquellos que están relacionados con la práctica del bien, del amor al prójimo, a esos los hemos descuidado, esos que son los más importantes, porque Jesús nos indicó que solo a través del amor al prójimo, poniendo al amar a Dios como el mandamiento más importante e inmediatamente el amor al prójimo, porque no se podía amar a Dios sin amar al prójimo. Entonces nos convoca a vivir en unión en el conjunto social en el que nos encontramos, que se convierte en un campo especial de la educación en razón de las fuerzas de ese mismo conjunto ejerce sobre cada individuo. Entonces, pasando esto a crearle hábitos, comportamientos y actitudes saludables para que no veamos más en nuestra sociedad todas estas cuestiones de desequilibrio que estamos a puertas de vivir una situación conflictiva entre los países por la falta de equilibrio, por la falta de amor. Muy bien, Alex. Entonces, para concluir, queremos dejarles el mensaje claro de este despertar y ser felices, porque no faltarán las pruebas, no faltarán las tentaciones, porque estos son días complicados. Por tanto, es necesario permanecer atentos, vigilantes, para evitar desequilibrios. El hombre de bien es perseverante y siempre está dispuesto a la labor comenzada. Se mantiene discreto y guarda silencio sobre sus acciones benéficas, evitando alardear, fomenta la esperanza y no transfiere cargos a su prójimo. Amor, perdón y servicio constituyen métodos de fácil aplicación en lo cotidiano de la existencia corporal a fin de desarrollar las potencialidades divinas que yacen en todos los seres, llevándonos entonces a autorrealizarnos y a despertar. Con esto los dejamos en el sábado de hoy y deseamos que ustedes tengan un feliz fin de semana y los esperamos el próximo sábado en su programa Luces para el Alma. Dios los bendiga.